los oídos. Queremos también, Señor, dar la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos presentes en esta escuela y esperamos poder tenerlos en las siguientes clases. Gracias, Padre, por los matrimonios presentes en este grupo. Permite, Señor, que podamos ser testigos fieles, Señor, de tu gran amor hacia nosotros. Amén. Gracias, Señor. Más valen Micrófono, Fran. que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Esta ha sido la sana enseñanza que hemos recibido en nuestra amada comunidad. Pero esta noche vamos a fortalecer esa enseñanza con la plática que ha preparado nuestro sacerdote sobre el sacramento del matrimonio. Pongamos atención, oídos espirituales, y escuchamos la palabra de Dios que nos trae el sacerdote. Le pedimos a los esposos González que puedan hacer la oración por él. Gloria a Dios, amados hermanos, buenas noches. Les pedimos en el nombre de Jesús que levantemos nuestra mano derecha en señal de amor y apoyo hacia nuestro amado Padre Ramiro. Padre bendito, Padre de amor, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú, Señor, nos has reunido y nos traes, Señor, esta noche a este siervo tuyo, Señor, al Padre Ramiro. Te pedimos una unción especial para él, Señor, para que pueda enseñar como enseñas tú, Señor, para que pueda transmitir ese mensaje sobre este tema tan bello que nos das para las parejas, Señor. De modo particular, Señor, te pedimos y te entregamos a todas las parejas aquí representadas, Señor, para que podamos hacer vida ese mensaje, Señor, pero también para todos los hermanos que están dispuestos a escuchar y realizar, escuchar y llevar a la vida práctica cada mensaje, cada palabra. Señor, gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente por la invitación que me dan para poder accesar un poco a conocimiento de parte de Dios, no de mi persona. Y como ya había dicho desde un principio, ¿verdad? Es un tema bastante, como decimos nosotros, candente, porque el cura hablando de matrimonio si no está casado, ¿verdad? Pero sabemos por la experiencia que Dios nos regala y las personas que también han convivido con nosotros, dentro de esos muchos de ustedes, tomar elementos para la disertación de este día, ¿verdad? Desde ya les agradezco. Vamos a ver. Bueno, antes de empezar la presentación, solo una pregunta, porque esto hasta ahora lo supe en la mañana de que, y lo acaban de confirmar, que hay grupos de matrimonios que no estaban anteriormente. Se le hizo la invitación, entonces creo que gracias a ellos yo podría decir, porque ya había dejado tarea, ¿verdad? Hoy vamos a hacer examen, ¿verdad? A la señora de Rauda que tanto le gustan los exámenes, entonces le podemos hacer un examen. Pero gracias a esta nueva invitación que hicieron, no lo voy a hacer, pero sí, les voy a dejar a aquellos que estuvieron en la clase pasada y que era una pregunta así muy del texto que les di, ¿verdad? Por ejemplo, la pregunta sería la siguiente, ¿verdad? Que ese sería como un examen para que vean y evalúen estas hojas que estuvimos leyendo, ¿verdad? Durante la semana y que espero que lo hayan hecho. La pregunta sería, ¿cuál es el sentido original del matrimonio? ¿Cuál es el sentido original del matrimonio? Exacto. Ahí con 3 rengloncitos, más que suficiente. Tienen la capacidad de contestarme de acuerdo a los que han tenido
esa lectura previa de la semana pasada, hay elementos muy bonitos, ¿verdad? Para responder esa pregunta. Pero como les digo, esa es la pregunta para los que leyeron, ¿verdad? Para los que quieren recordar un poquito lo que estuvieron leyendo en la semana, ¿verdad? Entonces, pero no me voy a detener en esa pregunta, sino que voy a empezar de lleno ya a hacer la disertación, ¿verdad? Para que no nos agarre la noche por aquello de la preguntadera, ¿verdad? Porque sé que van a preguntar. Bueno, vamos a ver. Digo el ciego. He puesto algunas fotos del matrimonio, pero no se me van a poner melancólicos, ¿verdad? Que ya no les queda el traje o que el vestido no era blanco, queda rosado. Eso no se preocupen, yo he colocado fotos, ¿verdad? Entonces, el sacramento del matrimonio. Primero, algunas preguntas que surgieron de las personas, me imagino que habían estado leyendo. Voy a hacer algunas contestaciones, ¿verdad? La iglesia, la primera decía, la iglesia admite la separación física de los esposos por razones muy diversas. ¿Qué casos son? Eso está en el catecismo del 1649, ¿verdad? Y sí, lo menciona de muy buena manera el catecismo, pero nos manda ahí al derecho canónico. El derecho canónico y de poca manera, eso lo voy a ver la otra semana, ¿verdad? Pero dice de una manera peculiar que los casos en los cuales él permite la separación física es en el caso de enfermedad, en el caso de prisión, en el caso por trabajos y por los mismos hijos. Ya el día, como les repito, la próxima clase que ya vamos a ver más detenidamente estos casos de la parte legal del derecho canónico, vamos a ejemplificar más este tipo, porque sí pareciera que es muy cerrado, pero en realidad presenta apertura, pero los encierra en esos cuatro datos, ¿verdad? Que es por enfermedad, por prisión, por trabajo y por hijos, ¿verdad? Esos son la respuesta a esa pregunta. Son los únicos que permite la Iglesia Católica. El numeral 1650 era la otra pregunta. Los divorciados ya no pueden comulgar, pero sí ser parte de la iglesia cuando su fe sigue en pie. Exacto, eso lo clarifica e incluso lo deja estipulado por una palabra que es la fidelidad a la palabra de Jesucristo. ¿Cuál es esa palabra de Jesús? Quien repudia a una mujer y se case con otra, comete adulterio. La figura del adulterio siempre mantiene. Sé que hay muchos elementos que se pueden decir en ese párrafo de esa parte del catecismo, pero a medida la iglesia ha ido viendo que hay elementos en los cuales se vuelve como que no importa, yo sigo creyendo en Dios y amo muchísimo a Dios, pero se nos olvida esa parte, ¿verdad? Que bajo también el catecismo recordamos que es una decisión, no es una obligación que nosotros asumimos. Entonces, en ese sentido, la fe sigue inquebrantable de la persona, pero si no reúne las condiciones para estar, por ejemplo, con el amarro con la pregunta anterior, que es el hecho de estar separados, sí mantiene ese divorcio como el concepto de adulterio. Y en ese sentido, sí la iglesia pide que no pueda comulgar, ¿verdad? Pero eso no le quita el hecho de los elementos de como persona, como fiel cristiano puede seguir viviendo dentro de la iglesia, ¿verdad? No es tan tácito. Tercera pregunta, ¿qué pasa con los hijos de padres divorciados? ¿Ellos tienen alguna atadura ante esta situación? No. Lógicamente hay veces que cuesta muchísimo y yo les digo porque aquí estoy teniendo esos casos, ¿verdad? Que, por ejemplo, un bautizo de un niño, ¿verdad? Y, es que los papás tienen que estar casados, pero ya se dieron cuenta de que los papás no y ya no quieren regresar y uno le dice, ¿qué culpa tiene el niño? Lógicamente la iglesia pide buscar elementos para ayudar al niño, pero se vuelve un proceso más lento, pero no lo deja cerrado. Entonces, en ese caso, los niños, la iglesia dice, no tienen culpa de las decisiones de sus padres, ¿verdad? Entonces, los niños en ese sentido no, o los hijos no están en una atadura como decir, vos no vas a misa
o no vas a poder recibir ese sacramento porque tus papás son divorciados. No, en ese sentido la iglesia no excluye. Sí hace algunos de los procesos sacramentales un poquito más lentos, pero no excluye la iglesia como tal a los hijos, mucho menos a los padres, pero sí comienza a sentar pasos que son acordes para hacer ver la situación que se está viviendo. ¿Qué sucede si una madre decide quedarse sola con su hijo y no casarse por la razón que fuera? Bueno, vive su vida normal, ¿verdad? Lógicamente hay una decisión ahí, que hay un hijo fuera. Ahí hay muchos elementos que cortar también en cuanto a una madre soltera, se casó, se divorció. Hay muchos elementos, pero de acuerdo a la pregunta, la decisión es seguir adelante, ¿verdad? Con su hijo, no pone mayor aliciente, ¿verdad? Y no decide casarse, queda con su hijo. Lógicamente el catecismo siempre busca el hecho de la compañía, porque sabemos de que los hijos están inspirados en el amor de Dios en la vivencia matrimonial. Pero hay elementos en los cuales no se logra concretizar un matrimonio de manera correcta y quedan mamás solteras, ¿verdad? Ante eso, la iglesia ha ido reflexionando y sabe que no puede quedarse al margen esta clase de personas, pero sí los invita a que reconfiguren su estilo de vida y que comiencen un caminar con Cristo y con la iglesia de una manera más correcta, ¿verdad? Porque hay veces que nos ha pasado a nosotros que descubrimos, padre, yo ya tuve un hijo y ni modo, va, está bien, mamá soltera, y te vamos a ayudar a que sigas, sobre todo dando un testimonio de vida para con tus hijos, pero de repente aparece otro hijo. Entonces ya eso nos deja en qué pensar como iglesia. Entonces hay que detener a la persona para hacerle ver o preguntarle en qué disposición está, si está en disposición de verdad montar un matrimonio, o simple y sencillamente cumplir con algo muy, como decimos nosotros, muy de criterio personal, de yo soy mujer porque tengo hijos, entonces quiero tener los hijos que Dios me dé, pero sin una convivencia o con un realce matrimonial. Y finalmente, la número 5 dice: un matrimonio puede celebrarse en su parroquia de origen o en otra que ellos decidan sin algún problema. Sí, no es problema, pero yo voy a poner la palabra. Es un poquito más trabajoso. No me gusta decir la palabra engorroso, pero lo voy a decir porque hay párrocos, por ejemplo, que son celosos de su territorio parroquial y uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué te quieres casar en otra si perteneces a esta parroquia? Es que me gusta aquella iglesia. Entonces ya les entra los celos muy humanos a los párrocos. Bueno, no los voy a acusar, pero en la experiencia me ha dicho eso. El párroco se vuelve celoso, pero al final, en algunos casos, se va diluyendo, como decimos nosotros, por la plata baila el mono, ¿verdad? Entonces, prácticamente solo da el permiso la parroquia y delega, incluso la delegación es parte de eso, ¿verdad? Los novios deciden casarse en una iglesia porque le llama el ambiente o crecieron en esa, pero ya cuando se juntaron como matrimonio se fueron a vivir a otra parroquia, pero quieren casarse donde empezaron sus inicios, ¿verdad? Valga la redundancia, cristianos con una iglesia. Entonces, les toca que ir a su parroquia donde ya son como esposos y le dicen, mire padre, queremos casarnos. Ya empiezan su proceso, pero el párroco, ¿se van a casar aquí? No. Entonces, ¿dónde se quieren casar? Van y presentan la iglesia, reservan la iglesia y ya llevan todo este documento para decir, incluso si hay otro sacerdote, va y le dice, este padre nos va a casar. Bueno, entonces le da la autorización el párroco y ya comenzamos las charlas con ellos. Yo acabo de darle la bendición matrimonial este fin de semana pasado a muchachos que ambos eran de dos territorios distintos, incluso este no es su territorio. Entonces venían de dos territorios distintos, se juntaron y decidieron casarse aquí porque la mamá sí es muy allegada a la casa. Entonces la mamá les dijo, por lo menos eso concedan. Entonces ellos dijeron, está bien, vamos a conceder el deseo a mamá, pero les tocó que caminar casi como 3 meses, ¿verdad? Andar viendo de sus parroquias para obtener los permisos, ir con este nuevo parroquia, porque nosotros no somos parroquia. Entonces fueron a decirle a la parroquia a la cual pertenecemos nosotros
que ellos se querían casar en nuestra iglesia, que no es parroquia. Entonces, implícitamente bajo ese proceso fueron 3 permisos de 3 parroquias distintas y al final se concede y el matrimonio se llevó a cabo, ¿verdad? Pero es la decisión, ¿verdad? Y me encanta, ellos deciden, ¿verdad? Como les digo, hay muchas veces los sacerdotes se ponen quisquillosos, pero la iglesia no debería de poner trabas en eso, ¿verdad? Pero sí quiere dejar claro porque también hay otros elementos por los cuales algunos párrocos se vuelven quisquillosos, como el caso de la confesión. Yo vivo, voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Yo vivo en San Salvador, pero me voy a ir a confesar allá a Santana porque no me gusta que se descubra mi pecado. Entonces, algunos han cometido eso pensando que todo va a ser y no se casan en el territorio parroquial porque van a otro lugar lejísimos y ahí no me conoce nadie. Aunque yo me haya casado una segunda o tercera vez, aquí me van a aceptar. Entonces, por eso la iglesia cuida tanto estos elementos de permisos para celebrar un matrimonio, pero al final siempre está abierta a presentar la documentación, ¿verdad? Y Monte Tabor, si no me equivoco, y Santa Tecla todavía existen las proclamas matrimoniales, ¿verdad? Previas a este matrimonio con ese sentido y clarificando que esta persona va a adquirir un estilo de vida y que todos tienen que saberlo para ver si hay alguna condición que lo impida en ese sentido. Esas son las preguntas y vamos al grano, ¿verdad? El sacramento. Convenio del Catecismo, lo había dejado la vez pasada. ¿Con qué fines ha instituido Dios el matrimonio? Lo encontramos desde el 1601 hasta el 1666. Y uno de los primeros, el 1601, habla de esa alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada por leyes propias dadas por el Creador, por Dios, ¿verdad? Está ordenada por su propia naturaleza. Esa naturaleza que Dios nos regala de la comunión y el bien de los cónyuges. Esa es casi esa es la respuesta a la pregunta que les he dejado, pero no es esa, por cualquier cosa, ¿verdad? El Creador quiere que el ser humano esté ordenado a su propia naturaleza, que su naturaleza, mejor dicho, sea ordenada. ¿En qué sentido? En la comunión, bajo una decisión hacia otra persona. E incluso cuando decido que mi comunión va a ir en función de una persona que yo decido asumirla, también va con el propósito de la procreación y educación de esos hijos. Ese es prácticamente podríamos decir un concepto muy básico de la parte matrimonial, de esa alianza que el Señor nos regala, ¿verdad? El hecho de buscar dentro de mi naturaleza la comunión. Lógicamente, su servidor, tengo mi comunión con el bien de todos, no con una persona específica. Mientras que los que deciden entrar al sacramento del matrimonio, lo asumen para una persona, para el bien de ambos, de la procreación y luego, posterior, la educación de los hijos. Jesús enseña que, según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la palabra que Dios estipula es: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ese es un punto clave y cuesta hoy en día, y les digo, quizás en donde estoy yo, en Costa Rica, cuesta muchísimo hacerles entender eso, ¿verdad? Que no es un capricho del ser humano porque no te obligó Dios a esa decisión, sino que te dio la oportunidad de encontrarte con alguien y que tú decidieras si querías tomar ese estilo de vida para tu bien y para los que iban a estar a tu lado en ese sentido. El matrimonio en Cristo. Bueno, aquí he tomado elementos de compendios del Concilio Vaticano II y he tomado algunos datos, ¿verdad? Entonces el compendio del Vaticano, ¿verdad? Menciona que el matrimonio en Cristo, y dice: el Nuevo Testamento muestra bien que Jesús confirmó esta institución que ya existía, no es un invento de nadie, más que ya el hombre
por su misma naturaleza, lo estoy amarrando con el anterior, por su misma naturaleza sabía que había algo con esa otra persona, pero que no existía todavía esa bendición de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús viene y confirma esa institución existente desde principios y que la sanó de sus defectos posteriores. Y ahí me voy a ir a la palabra de Dios y son varios elementos y que las encontramos en Marcos 10, del 2 al 9 y del 10 al 12, pero yo me voy a dar a la tarea de leerlos todos, que incluso me encantó cuando estaba haciendo la lectura y la preparación, porque literalmente esa es la figura que hace Jesús en todos los sacramentos, es la parte muy humana, corregirla con la divinidad de su presencia. E incluso en la Biblia aparece este texto de Marcos 10 como pregunta sobre el divorcio. Ya había un elemento en la antigüedad de desorden del ser humano y viene Jesús y dice, momento, hay que ordenar esto. Entonces dice la palabra de Dios, dice, y levantándose de ahí, va a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y de nuevo vino la gente hacia él y como acostumbraba les enseñaba. Se acercaron unos fariseos para ponerle a prueba. Preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él le respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribo para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es un elemento muy claro, ¿verdad? Que ya desde el principio Jesús toma en sus manos esta problemática que había suscitado desde el principio. Y creo que la palabra clave también nos estimula a nosotros el hecho de estar en una vida matrimonial es a saber ir con el tiempo rompiendo la dureza de nuestro corazón. Y cuando yo digo nosotros que vayamos rompiendo la dureza en nuestro corazón, en los sentidos de toda vocación cristiana católica, ¿verdad? Porque ustedes me podrían decir, el padre es fácil, pues, porque él está soltero, está casado con Cristo, que ni le dice nada, ni lo molesta, ¿verdad? Pero yo aquí que tengo todos los días que soportar, no, siempre bajo todas las estilos de vidas, los llamamientos que Dios hace, siempre está eso, a ir quitando la dureza de nuestro corazón. Y Jesús lo dijo tácitamente, ¿verdad? Jesús le devolvió así su total dignidad y sus exigencias iniciales, porque originalmente era muy, muy cuadrado ese estilo de vida matrimonial, que no tenía el concepto de matrimonio, porque con solo el hecho de unión con hombre y mujer, había muchas exigencias, ¿verdad? Y no eran balanceadas en ese sentido. Entonces, incluso en la palabra de Dios menciona, ¿verdad? Hace ver la referencia tanto del hombre como la mujer al hombre, porque hay ciertas lecturas que también parecieran ambiguas, pero en realidad el Señor es muy claro porque me encanta cuando esas lecturas se dan en las misas, ¿verdad? Oí, vieja, tenés que aguantarme a mí porque tenés que someterte. Eso va en los dos sentidos. El sometimiento va en los dos sentidos, aunque ciertas lecturas o ciertos evangelistas no la mencionen. Pero el Señor dice, tiene que ir en los dos sentidos. En el caso de Marcos sí lo menciona, tanto el hombre para con la mujer como de la mujer para con el hombre. Jesús santificó este sacramento de vida insertándolo en el misterio de amor que lo une a él.
como redentor con su iglesia. Trasciende un elemento muy general, pero a la vez precioso de la vida de Jesús o la vida de Dios con su iglesia y la quiere hacer de una manera más concreta en ese vínculo matrimonial. Literalmente, yo podría llamarle, es un ejercicio de la unidad que tiene Jesús con la iglesia, la que los matrimonios llevan, ¿verdad? Es un ejercicio muy elemental, muy característico, muy practicable, ¿verdad? Porque podemos decir, sí, Dios se unió con la iglesia, pero general, ¿no? La vivencia de esa unión con Cristo, con su iglesia, la estamos reproduciendo en el matrimonio. Y así de difícil es, así de difícil es, así de bonita es, así de bonita es. Todos los elementos reproductivos de Jesús con su iglesia lo hacen los matrimonios. Por esta razón ha sido confiada a la iglesia la conducción pastoral y la organización del matrimonio cristiano. Y aquí voy a irme a la segunda lectura, que está en 1 Corintios 7, del 10 al 16. Y dice de la siguiente manera. Ya aquí, esta palabra toca el tema del matrimonio como tal. Y dice de la siguiente manera. En cuanto a los casados, les ordeno que, no yo, dice, porque está hablando a los corintios, ¿verdad? ¿Dónde está? Ya me perdí. Aquí está. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido y que el marido no se divorcie de su mujer. Palabras del Señor, ¿verdad? En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consciente de vivir con ella, no se divorcie. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados para vivir en paz. Os llamó el Señor. Pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya aquí hay un elemento en la cual ya el Señor nos está diciendo, ¿verdad? No como un modo de decir, bueno, hay que aguantar mi cruz. Ya me quedan 40 años suficiente y tengo 2 años de casado, ni uno, ya me quedan pocos, solo 40 años. No, no va el elemento de saber soportar por soportar, sino el elemento de la santificación. Es un elemento muy precioso que hemos perdido, pero que ese elemento de santificación nos lleve a entregarnos por amor. Yo siempre le he dicho a las personas que acompaño acá, especialmente los matrimonios, que es una decisión de todos los días. Su servidor, yo le digo, ya muchos me han preguntado, padre, ¿hasta cuándo va a ser sacerdote? Hasta que Dios y mi decisión lo quiera, ¿verdad? Porque también el Señor no me tiene atado acá, pero tengo que saber los elementos por los cuales yo decidí este estilo de vida y lo amo, y por ese amor que yo le tengo a este estilo de vida, yo todos los días lo cultivo con elementos que me ayudan a salir adelante. Y uno de estos es lo que menciona la palabra de Dios aquí, el proceso de santificación que yo llevo en este estilo de vida, que es distinto, sí es distinto, pero que es un proceso de santificación. Siguiente. Aquí vamos un poco de historia, ¿verdad? Los apóstoles
luego del mandato de Jesús de dignificar la convivencia matrimonial de aquel entonces, comienzan a decirle a los demás, ¿verdad? Las epístolas del Nuevo Testamento reclaman el respeto de todos hacia el matrimonio. Voy a leer algunas, no todas, ¿verdad? Pero por ejemplo, Hebreos, dice Hebreos 13:4. Tened todos en gran respeto el matrimonio y el lecho conyugal sea sin mancha, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Yo cuando leía esta palabra decía yo, me da paz, porque ¿para qué me voy a complicar de estar juzgando a tanto que se quiere divorciado, al tanto que no aguanta a su marido o a su mujer? No, dijo, aquí está clarísimo, se van a tener que ver con Dios. En ese sentido, Dios dice, da la capacidad de darte a los demás, ¿verdad? Y vuelvo y repito, tengamos un gran respeto por el matrimonio, pero es un vínculo precioso, es un vínculo en el cual Dios nos estimula a que todos los días busquemos el mejor de los estilos para ir saliendo adelante. Dice, entonces, primero, reclama el respeto todos hacia el matrimonio y respondiendo a ciertos ataques también, lo presentan como una buena obra de Dios creador. Y creo que va a ser la última que voy a decir, de ahí las demás se las encargo a ustedes. Y esta está en 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, la titulación de este párrafo es de los falsos doctores. Lógicamente, los falsos doctores son falsas doctrinas, en las cuales van en decremento de la convivencia humana en ese sentido. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este sentido, los apóstoles sabían de que había una convivencia y estos falsos profetas que estaban diciendo, no te cases porque esto es lo peor que te va a ocurrir, para que vean que no es hace poquito, ¿verdad? Sino que ya desde la historia de la humanidad ya habían estas clases de personas que andaban poniendo en mal este sacramento tan precioso. En ese sentido, dice Dios, no les creas, por favor, más bien date la oportunidad de darle al Señor la gracia por esa oportunidad que te da de ese estilo de vida. No se rechaza a nadie, dice, porque cuando leía esta lectura, yo decía, bueno, sí, en realidad hay mucha razón, porque si Dios supiera que esto no funciona, ¿para qué lo iba a crear? ¿Para qué lo iba a dejar estipulado? No, mejor cada quien solitos, todos solitos y no nos complicamos. Pero dice Dios, no, hay un elemento en el cual se hace que la persona tenga un nivel de encuentro con Dios, un nivel de santificación muy bonito y por el consiguiente es que deja ese estímulo, ¿verdad? Pero ahí hace claro ver que también hay de mucho respeto el matrimonio para aquellas personas que hoy en día no estaremos tan lejos, ¿verdad? Muchas personas detestan a mí y yo por eso cada vez que es un matrimonio joven, yo le doy gracias infinitamente a Dios, no tanto por lo que me va a pagar por la misa, ¿verdad? De bendición, sino por la belleza de que está en Dios para con ellos, de tomar esa decisión, ¿verdad? De seguirse amando, seguir amando a Dios bajo una persona más. Los apóstoles también hacen valer el matrimonio de los fieles cristianos en virtud de su inserción en el misterio de la alianza y del amor que unen a Cristo con la iglesia. Ese es un misterio de inserción que solo los matrimonios tienen la capacidad de vivir. Desde ese punto de vista, ¿verdad? La inserción de iglesia a Cristo.
Nos cuesta entender cómo puede ser Cristo el marido de la iglesia. Pues en la vida matrimonial logramos ejemplificar esa unión. Y como les digo, no es en una sola dirección, ¿verdad? Maridos, mujeres abajo, o mujeres y maridos abajo. No. Es una disolución, es una unidad en la cual ambos están al mismo nivel. Y eso lo constata en Efesios 5:22. Eso ya no lo voy a leer. ¿Qué otros elementos tuvieron los apóstoles también para dignificar el matrimonio? Quieren en consecuencia que el matrimonio se realice en el Señor, ¿verdad? Y eso lo encontramos en 1 Corintios 7:39. Ahí después al final les voy a pasar esta presentación para que cada uno pueda escribir, para que no se queden, ¿verdad? Y que la vida de los esposos sea conducida según su dignidad de nuevas criaturas. Este elemento los apóstoles lo buscaban porque, y aquí es un elemento que nosotros tenemos que refortalecer, porque algunos deciden casarse, pero quieren mantener su estilo de vida antiguo, ¿no? Y como ya desde ya se precisa un estilo de santificación, implica cambio, implica asumir, no es porque, bueno, es porque la sociedad dice, no, es un elemento que te va a constituir como una nueva criatura. Y un misterio más precioso, una nueva criatura en Cristo con alguien adicional, ¿verdad? Porque en el caso de nosotros como sacerdotes, somos nuevas criaturas en Cristo todos los días, pero nosotros bajo un estilo de unicidad. Pero para los que están bajo el matrimonio es nueva criatura, ambos, una nueva sola, para dignificar su estilo de vida. Nueva criatura y en especial, dice, en Cristo. Los apóstoles también ponen en guardia a los fieles contra las costumbres paganas en esta materia. En el tiempo de los apóstoles habían ese estilo de cultura, ¿verdad? Que, bueno, es casi como decíamos nosotros, sonarse la nariz y boto el papel y ya, me consigo otro. No, hay varios elementos que los mismos apóstoles están viendo que hay un desorden de vida en cuanto a la unidad como personas deben de tener. Entonces, por eso dicen, por favor, tengan cuidado de lo que están haciendo. Es una decisión fundamental para su vida. Tómenla con precaución, tómenla con todo el respeto, con toda la consideración. Y eso lo menciona en 1 Corintios 6, 12, 20, ¿verdad? Entonces, eso es lo que siguen viviendo los apóstoles después de Jesús y que hoy en día también nosotros lo mantenemos. Las iglesias apostólicas se basan en un derecho amado de la fe y quieren asegurar su permanencia. En este sentido, formulan directivas morales, ¿verdad? Es que la iglesia todo anda inventando, como no nos ve quietos, inventa para que nos tengan quietos. No, dice los apóstoles, hay que formular un derecho en el cual enmarcamos este estilo de vida para que no nos desviemos a nuestra propia conciencia, sino una conciencia de Dios, una conciencia moral que me lleve a buscar el mejor estilo de vida basado en la vivencia con Cristo. Y las disposiciones jurídicas proyectadas, incluso, como les digo, en la próxima clase vamos a tocar muy profundamente las partes legales, ¿verdad? Porque hay muchas veces las personas piensan de que, si casarme es como que denme una tarjeta y después la utilicé y la devuelvo. No, es un elemento muy precioso en la cual se merecen las disposiciones jurídicas mucho respeto. Hacer vivir el matrimonio para hacer proyectar todos los elementos jurídicos no es para crear un elemento engorroso de la convivencia matrimonial, sino que es para arreglar las situaciones, saber vivir en fe un matrimonio y ante las diversas situaciones y condiciones humanas. Para eso está el elemento jurídico, que no es un invento de iglesia, es un elemento que se ha reflexionado a lo largo de los años. Alguien podría decirme, bueno, entonces, padre, ya pasaron muchos años y ¿por qué no cambian esa normativa? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no son más flexibles? Hay elementos que se van estudiando, pero no podemos cambiar de la noche a la mañana
todo un legado de personas que con todo el respeto del mundo se han quemado las pestañas para dialogar conforme a este estilo de vida precioso que Dios nos ha dejado. Tradiciones occidentales, dice. Bueno, en las iglesias occidentales se produjo el encuentro entre la visión cristiana del matrimonio y el derecho romano. De ahí surgió esa gran pregunta: ¿cuál es el elemento constitutivo del matrimonio desde el punto de vista jurídico? El elemento constitutivo en la cual a nosotros nos ayuda es esa pregunta se resuelve en el sentido de que el consentimiento de los esposos fue considerado como el único elemento constitutivo. Ahí no le pueden echar la culpa a nadie más que a los que van a contraer el matrimonio. Ese es el único elemento que constituye jurídicamente el matrimonio, porque es un consentimiento de algo. Porque hay veces que la gente dice, ¿verdad? Incluso por eso le puse esa foto. El cura está de fondo como un testigo más. Ya le ha clarificado, ya les ha dicho hace cuánto se conocen, ya conocen sus defectos, sus virtudes. Deciden seguir y ellos dicen, sí, padre. Ok, con todo gusto yo les voy a dar la bendición. No los voy a casar para que vean un término, porque mucha gente, yo me quiero casar, quiero que el padre me case. Un momento, señorita, yo no la voy a casar. Ustedes son los que se casan. Es un elemento constitutivo, jurídico, ¿verdad? Que es lo único que lleva al matrimonio a delegar solo a la pareja que contrae. No hay ahí nadie más interviene, ¿verdad? Aunque tenga, como yo le decía, este matrimonio que celebré, le digo, hice la pregunta, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí con armas, por favor, que me diga? Porque aunque hayan armas, ellos son los que deciden si quieren casarse, ¿verdad? Ese es su elemento por constitución. ¿Qué otro elemento? Vamos a ver. Bueno, propiedades del matrimonio. Yo creo que con esas dos son suficientes, diría yo, ¿verdad? Pero hay algunos que buscan más propiedades, pero las más fundamentales es el elemento de unidad. La propiedad que concierne el matrimonio es la unidad. Es esa unión de un solo hombre con una sola mujer. Y está en el Génesis corroborado, donde dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y vendrá a ser los dos una sola carne. Y entonces, padre, ¿por qué se hizo puro usted? Es un estilo de vida distinto. Así de sencillo. El otro elemento de la propiedad del matrimonio es la indisolubilidad. El vínculo conyugal no puede desatarse jamás. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, dice el Evangelio. Y vuelvo a retomar y dejo las lecturas ahí de San Mateo 19:6, 5:32 y Lucas 16. El divorcio, pues, está prohibido. No existe, mejor dicho. No existe dentro de la terminología de la iglesia, no existe el término divorcio. Por algo la palabra misma de Dios que ya leímos, Jesús dice, me están haciendo preguntas que no tienen que ser, ¿verdad? El divorcio no existe. Eso es un invento del humano, pero no, lo voy a dejar tácito que el matrimonio es para toda la vida. Ese concepto no lo permite Dios. Dios ha querido que fuese así por varias razones. Primero, por el bien de los hijos, ¿verdad? Porque en la vida matrimonial hay muchos elementos, no solo la pareja, porque como ya vimos de que hay otros elementos que llevan bajo el amor a la procreación, bueno, ya asumen una condición muy bonita de saber estimular bajo un testimonio de vida a esas otras personas para que también tengan la otra ventana abierta para que puedan decidir, ¿verdad? Pero ahí es donde viene lo precioso también de este vínculo matrimonial, el saber dar ese testimonio, ¿verdad? Por el bien de los hijos, por el bien de la felicidad y la seguridad de los esposos, no solo con los hijos, pero llega un elemento cuando existen que también hay que buscar, e incluso cuando ya vemos de que la parte matrimonial flaquea o hay problemáticas, bueno, rescatemos a los hijos. Tratemos de que los hijos tengan el menor de los golpes, porque cualquiera pueden decir, y aquí han venido, padre, a mí no me interesa mis hijos. Bueno, ese es tu punto de parecer y te lo respeto, pero
desde el punto de vista de la iglesia y de Dios, nosotros vamos a ir en pro de la defensa de esas personas que no tienen nada que ver en ese problema, pero que sí queremos que salgan beneficiados, aunque parezca absurdo esa palabra, beneficiados de una situación que ya alguien decidió no seguir, ¿verdad? Entonces, por el bien de toda la sociedad humana incluso. Por eso es que tanto hoy en día la iglesia lucha por el vínculo matrimonial. A mí me encanta y una vez así nos pusieron un caso cuando estaba en clase, ¿verdad? Que nuestro profesor de Derecho Canónico nos dijo, ay, venía una pareja ya bien hablada y que, padre, nos queremos divorciar por esto y esto y esto y esto. Y el padre se sorprendió, wow, si ya están, pues, literalmente solo tengo que firmar. Pero él le dijo, momento, yo aquí no lo voy a defender a ustedes, voy a defender el sacramento del matrimonio, en el cual ustedes dijeron anteriormente que respetarían, que cuidarían, que velarían por eso y que por alguna razón ya dejaron de hacerlo. Entonces comienza todo un proceso de investigación porque hay gente que piensa, pongámonos de acuerdo y nos separamos y cada quien para su casa y volvemos a hacer nuestra vida como queramos. No, no es un elemento así de fácil. Efectos del sacramento del matrimonio. Uy, ya casi se me acaba. Para que vean, ¿verdad? Que no es cualquier sacramento. Como todos, tiene una belleza, una riqueza. Aumenta la gracia santificante en quienes lo reciben. O sea, como yo no me casé, me quedé solterón, no recibo. No, ese es otro elemento adicional del estilo de vida que Jesús nos propone y que mediante ese sacramento recibimos esa gracia santificante. La gracia de Dios es la permeabilización de Jesús en nuestra vida, la cual nos ayuda a hacer ese proceso de santificación día con día en quienes lo reciben. Hay que recibirlo en estado de gracia, eso sí, ¿verdad? Me encanta cuando vienen, incluso si a ustedes tienen conocimiento de personas que se van a casar, es bonito hacerles ver de que es el momento justo bajo este precioso sacramento, el volver a invitar a todos los implicados, porque en realidad los implicados, los más beneficiados son dos, pero eso decimos nosotros, pero por encima está toda la familia de ambos, que se vuelve a ser una gran familia, entonces podemos extender esa gracia de unidad, ¿verdad? Hacia los demás. Si no se comete un... ¿Y por qué pide estar en gracia de unidad? Porque si no cometemos el sacrilegio en el matrimonio y lo puede hacer válido o inválido. ¿Qué otro efecto? Comunica los auxilios especiales para educar a sus hijos y cumplir con los deberes que contraen al casarse. Aquí les comento, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no, padre, yo no me quiero casar porque no quiero tener hijos. Bueno, te los respetamos, pero lo bonito es eso, que están conscientes de que el elemento matrimonial es para la concepción también de hijos, para engrandecer la iglesia y con eso cultivar en estas nuevas criaturas el deseo de llevar este estilo de vida, educar a los hijos, ¿verdad? Cumplir con esos deberes al casarse. Pero hay unos que dicen, claro, no quiero. Entonces, sí, la iglesia les dice, por favor, mejor no lo hagan, ¿verdad? Porque no es solo el hecho de estar juntos. Es que yo lo amo a él, pero no quiero hijos. No, ahí sí se detiene el sentido del matrimonio. Estos deberes son para con ellos mismos, amarse y respetarse, guardarse fidelidad y ayudarse mutuamente. Casi esto viene siendo, bueno, lo vamos a ver más adelante en la clase, en la otra clase, los elementos sacramentales para que también ustedes se acuerden, ¿verdad? El ritual como tal, ¿verdad? Ahí, pero aquí aparecen, ¿verdad? Prometo amarte y respetarte, guardar fidelidad. Yo de fidelidad, serte fiel en lo próspero y adverso. Me recuerdo que dice, lo hago que lo repitan hasta 2 o 3 veces los que se van a casar para que no me digan después de que no dijeron nada, ¿verdad? Con respecto a los hijos, alimentarles, vestirles, educarles, la educación religiosa, moral, intelectual, todos esos elementos. Muchos dicen, ¿para qué me casé si esta cosa va a ser difícil? No, el mismo sacramento comunica estos auxilios especiales, lógicamente, requieren también de la persona, no es como está de moda hoy la inyección, ¿verdad? Ya estoy curado, no, es un elemento que se trabaja día con día,
y yo les entiendo. Hoy veo a muchos padres de familia y yo sé que quizás muchos pasarán por esa situación en algunos momentos de su vida matrimonial, ¿verdad? Que su vida matrimonial de pareja es excelente, pero donde sacan canas verdes, el no tener la disponibilidad o no tener la afabilidad de cómo educar a los hijos, y eso desgasta en algunos casos, incluso desgasta la convivencia de ese matrimonio como tal. Pero ahí donde dice el Señor, tienes la oportunidad de recibir esos auxilios de mi parte, pero implica todos los días, es una constancia de vida. Los ministros del sacramento son los mismos contrayentes, ¿verdad? No es el curita. Sin embargo, debe celebrarse ante testigos, delante del párroco o del delegado suyo, si no es inválido. O sea, yo no puedo decir, yo me quiero casar solo y aquí deben, ¿dónde firmar? Y ya estuvo, no hay problema. No, tienen que haber testigos, los cuales aprueban de que esta persona ya está en condiciones de casarse, tiene elementos para que se puedan casar y que también la comunidad los apoya, porque cualquiera podría decir, bueno, yo me casé con ella, no me tiene que decir nadie en esta vida qué es lo que tengo que hacer, ya punto. No, la iglesia como tal te acuerpa y por eso que es tu testigo, para que cuando hayan elementos que merman la convivencia matrimonial, la misma comunidad te acoge. Pero hay algunos que, y les digo, muchos tienen miedo, ¿verdad? Ay, no, qué pena, ¿qué van a decir de si me acabo de casar hace 2 meses y ya tengo dificultades? No, no, me da vergüenza. Y no, dice el Señor, por el contrario, para eso es el que es un sacramento público, no es privado, porque la iglesia te ayuda. Y no solo la iglesia me estoy refiriendo a un sacerdote, no, me estoy refiriendo a todos los que fuimos testigos de ese matrimonio, de ese sacramento, somos partícipes, no solo en el momento de que se dio, sino de ahí en adelante nos vemos enfrascados en una ayuda mutua, de oración, por ejemplo, lo mínimo. El matrimonio, camino de santidad. El sacramento del matrimonio concede a los esposos las gracias necesarias para que se santifiquen y santifiquen a los demás. ¿Qué elementos? Día con día. La cotidianidad. Me encanta esa palabra, cotidianidad. Porque hay todo matrimonio va a ser distinto, porque esa es otra duda que muchos tienen. Padre, yo no me quiero casar porque vi a mi mamá y mi papá que se mentaban la madre todo el día y detesto el matrimonio. No. Dios nos invita a ver a nuestro alrededor y ahí también es la belleza de nuestra convivencia de comunidad eclesial, saber ver esos testimonios y acoger lo bueno de todos, porque no somos perfectos, pero muchos tenemos muchos elementos que estimulan a otros para tomar esta decisión, para tomar este estilo de vida. Es deber de toda la familia, también de los hijos, el facilitar este clima humano y cristiano en el que se consigue que los hogares sean luminosos y alegres, sacrificándose para lograr las virtudes humanas y sobrenaturales de una familia que empezó santificada con un sacramento. A mí me encanta esto y casi con esto voy finalizando el elemento de los hijos, ¿verdad? Mientras no hay hijos, sí, Dios dice, por favor, arréglensela ustedes dos. Pero cuando ya hay hijos, y en especial cuando ya son conscientes, por favor, háganse ayudar de sus hijos, porque ese matrimonio y esos hijos son parte de ese bello sacramento en el cual Dios ilumina. Y ahí también me amarro de esas otras lecturas que Dios tiene la capacidad de darle sabiduría a un hijo, aunque no está en ese estilo de vida todavía, pero que tiene la capacidad de iluminar con su perspectiva una situación que se puede estar dando en el matrimonio. Entonces yo siempre les he dicho a los matrimonios que acompaño, háganse ayudar de sus hijos, porque con solo el hecho de que le pregunten a sus hijos cómo los ven como esposos, eso debería iluminar. Porque muchos esperan a que se los digan grandes eminencias, por ejemplo. Es que yo quiero que el cura me diga tal cosa. No esperas a que el cura, cuando tienes a Dios literalmente por medio de tu hijo que te puede iluminar, con decirte con toda la caridad del mundo cómo te ve como esposo, como esposa, como madre, como padre, ¿verdad? Esos elementos ayudan siempre a iluminar
este caminar que han decidido. Y finalmente un propósito para avanzar, ¿verdad? Esforcémonos por hacer agradable la vida de las personas con las que decidiste convivir, ¿verdad? No se te obligó a hacer esa convivencia, pero sí el Señor te estimula a tomar esfuerzo, y el esfuerzo no es así como un esfuerzo desgastante, sino un esfuerzo en Cristo que te ayuda a santificar tu vida bajo ese estilo, ¿verdad? Y segundo, estimar en mucho este sacramento y ayudar a que las demás personas lo entiendan y agradezcan a Dios, ¿verdad? Como les digo, yo no me voy a cansar de darle gracias a Dios cada vez que vea un matrimonio, no solo en mi iglesia, sino que en este territorio donde estoy, porque sé que detrás de esa decisión hubieron padres de familia que presentaron un testimonio precioso. Entonces, con dificultades y todo, pero gracias a ese estilo de vida que algunos decidieron llevar, otros dijeron, sí, por este camino puedo encontrar mi proceso de santificación. Bien, muchísimas gracias. Ahí me quedo, y si hay preguntas, estamos a las órdenes. ¿Todo claro o todo oscuro? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el padre? Julito. Sí. Quiero ver. Sí, No ahí sé te si estamos tiene oyendo, audio. Julito. Ah, Sí, ok. te estamos oyendo bien. Se escucha. Padre, solo una pregunta. Dígame. Al leer todos los enunciados que da para el matrimonio, hay algo ahí que no queda claro. Por ejemplo, cuando hay separación, habla de que los esposos pueden cometer adulterio. Pero cuando los esposos se separan y deciden ser célibes, ¿puede ser su vida normal en la iglesia? Exacto, incluso en ese sentido, pero ahí es donde, es que ahí hay, ¿qué es lo que hay que corroborar? La palabra que usted acaba de decir, ¿verdad? El celibato, ¿verdad? Porque el celibato, y yo podría poner una palabra que engrosa mucho más, la castidad, ¿verdad? Porque el tema de castidad nos lleva a, bajo una decisión de separación física con mi pareja, yo asumo una condición de que es un elemento que también debe tener el matrimonio, recordar que no solo son dos, sino que son tres. Y no me refiero al que estaba guardado allá, no, me refiero a Jesús, que se hace presente. Entonces, cuando tomo la decisión de hacer esta separación bajo los elementos que jurídicamente dice acá, yo asumo la condición de acompañarme del esposo o la esposa por excelencia, que es Jesús. Entonces, asumo una condición de castidad para toda mi vida. En ese elemento, sí dice, puedes seguir todos los elementos constitutivos de tu vida cristiana católica, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen, nah, no importa, solo me separo, separémonos y yo sigo mi vida haciendo lo que yo quiera. No, el elemento constitutivo, como digo, la palabra clave es el elemento de castidad. Bajo la castidad hay elementos que también hoy en día decimos, que el Papa también ha dicho, ¿verdad? Antes la iglesia decía, ante todos aquellos que no asumen su condición de hombre y mujer, quémenos vivos, ¿verdad? Que son esta gente LGTBI. Y ahora hemos visto que la reflexión es a que tengamos un elemento de castidad bajo ese estilo de vida que la persona en su condición no ha descubierto, todavía está bajo un mundo de neblina en su pensamiento, pero decidió asumir ese estilo de vida. Pero le clarificamos como iglesia que no es lo correcto, pero que se le invita a vivir su proceso de castidad. Y hay personas que yo le digo, uno se quita el sombrero y aunque tienen esta condición, son más castos que los que estamos en manera normal, digámoslo así. Entonces ahí es el elemento de castidad.
De ahí, bajo tomar esa decisión de separarse, ¿cómo voy a vivir? ¿Verdad? ¿Cómo voy a saber llevar este elemento? Porque también eso pasa muchas veces, factura el elemento de separación, ¿verdad? Padre, que mire, esta situación me está pasando porque estamos separados. Pero ¿cómo has decidido? Cuando decidiste teníamos que ver estos elementos. Ah, sí, padre. Entonces ya comenzamos a trabajar el elemento de castidad bajo esa decisión. Amén. Amén. Padre, Dígame. te quiero hacer una pregunta. En el caso de un matrimonio del cual la esposa es maltratada, humillada, aunque, y ellos dicen, ella dice, si lo aguanto por mis hijos, ¿ah? Pero le da una vida terrible a esta mujer y solo la tiene que aguantar por sus hijos, es bueno que esté con él. ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque el Señor llama a este estilo de vida en amor, en cercanía con esa persona que hizo mal. Y si esa persona no me está dando buena, y no solo y no me voy a ir solo al maltrato físico, que es digamos, el extremo, ¿verdad? Porque el maltrato físico se puede dar de manera verbal. Entonces, si hay un elemento en el cual, bajo el vínculo matrimonial, siempre, y por eso les decía, ¿verdad? Que es ahí donde debemos salir adelante los que somos testigos de los matrimonios. Porque yo les digo, yo hay elementos en los cuales vienen aquí la pareja y padre, ya no lo aguanto. Y después viene el otro y escucho la otra versión, padre, ya no lo aguanto. Entonces, literalmente no se aguantan los dos. ¿Y los hijos qué pasó? Ah, los hijos no nos interesan. Entonces, ahí es donde rescatamos y decimos, ustedes tienen una dificultad muy grande. Por haber razón, perdieron ese vínculo y pensaron solventar su vida solo ustedes y perdieron esa clave. Pero viene el proceso de ayudar a los que están. Entonces, no, la iglesia tampoco va a sostener eso. Y es como el caso de lo que yo les hablaba la vez pasada, ¿verdad? Es en el caso del sacerdocio, ¿verdad? Aunque seas el santo patrono de Esquipula, pero si no estás en una actitud correcta para con la feligresía, tienes que pasar de un momento civil. Y yo le digo, por ejemplo, aquí en Costa Rica, varios casos, los esposos y esposas, ¿verdad? Viene el padre, es que es un maltrato de todos los días. Bueno, entonces descubrimos qué elementos podemos rescatar, vemos cómo está y ahí hay un elemento de proceso, pero al final la iglesia, incluso la iglesia en momentos que dice, nosotros no nos vamos a meter por encima de eso. Lógicamente ahí hay tela que cortar porque la iglesia en su momento dijo, no, soporta por tus hijos y por Dios, pero, o sea, no podemos llegar al decremento de la persona como ser humano, ¿verdad? Y en el caso como usted lo plantea, que son los golpes, ¿verdad? Ahí no, definitivamente no. Yo incluso aquí ya me he encontrado y ahí sí me amparo mucho de la ley civil porque le digo yo, si ya te está tocando físicamente, pues ahí saca la batería de apoyo que tienes jurídicamente y dile a la persona para que reaccione, porque hay unas personas que así reaccionan. No entienden de viva voz, no entienden de diálogo, sino que han sido esas personas que se han criado toda la vida bajo palo, ¿verdad? Y que hasta que viene la ley encima de ellos, reaccionan. Entonces, exacto, se vuelve un masoquismo por el concepto de amor, pero es que el amor de Dios nos lleva a sacar a la luz todo este tipo de cosas, este tipo de situaciones, hacer ver públicas con el matrimonio para llegar a un acuerdo, a una disertación de, ¿quieren solventar esto? O definitivamente ya no, porque yo les digo, yo incluso cuando vienen personas a asesoría espiritual conmigo, matrimonios, me dicen las dos versiones, ¿verdad? Y uno enfrente de otro, o saco a uno y después me dice el otro, las dos versiones por separado, los llamo a los dos y la pregunta clave, ¿quieren solventar esto? Porque si uno me dice que no, yo les digo, con todo el cariño del mundo, soy sacerdote y voy a favor toda la vida del matrimonio, pero no.
si un matrimonio no quiere salir adelante, es desgastante para una persona que por amar a Dios se da con la otra, pero la otra persona está necia que no quiere llevar. Entonces yo les digo, con todo el respeto del mundo, ya no, pero agotamos todos los recursos posibles. Pero cuando ya tocan elementos de agresión física, ahí sí, con todo el dolor del alma, así como dice el Papa, tienen que pagar esas decisiones mal tomadas, ¿verdad? Y cuando son agresiones físicas, con mucho más. Ahí sí, con todo el derecho, aunque sea mi esposo, y tiene que hacerlo. Tiene que hacerse para que, si la conciencia de Dios por medio de la esposa o del esposo no le ha entrado en razón, pues le va a entrar la razón por medio de una ley civil fuerte que le haga reaccionar. Así de sencillo. Pero sí, la iglesia no va a favor del decremento de la persona como tal. Amén. Gracias, Padre. Con gusto. Listo, ya son las 8, gente. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Padre. Si hay alguna otra pregunta, pues igual nos la pueden hacer llegar, ¿verdad, Lidia? Para podérsela hacer llegar al Padre también, ¿verdad? Así que les damos la gracia nuevamente al Padre por esta clase, pues, y también a los hermanos que hoy tuvieron a bien acompañarnos, ¿verdad? Invitarlos nuevamente para el otro viernes, el 17. Vamos a continuar con el sacramento del matrimonio. Y pues para que no se lo pierdan, ¿verdad? Así como también invitarlos a la clausura de este tercer módulo de la escuela, que lo vamos a hacer con una Eucaristía, ¿verdad? Presidida por el Padre, y que también va a ser una invitación pues para toda la comunidad, ¿verdad? Así que desde ya los estamos invitando. Y también recordar que para el lunes 27 de este mes está la asamblea comunitaria, la asamblea que tenemos cada mes en la cual participamos todos como comunidad. Así que tener pendiente esa fecha, el 27, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a terminar hasta acá. Vamos a pedirle como todos los viernes al Padre que nos regale su bendición. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo, a recordarla con alegría y por su poderosa intercesión, líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y por la intercesión de María Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Que Padre. Gracias, Padre. pasen linda noche, se cuidan. Gracias, Saludes a la gente. Bendiciones. Gracias, Padre. Feliz noche. Feliz Bendiciones. noche. Feliz noche a todos. Ya ve, ahí anda aquella. Noches a todos. La cumpleañera, feliz cumpleaños. Valeria. Un aplauso a Eso. ¿Cuántos años son? Felicidades, Valerita.
¡Feliz cumpleaños! Eso. Vale, está cumpliendo años. Bendiciones. Felicidades. Felicidades. Felicidades, vale. Toda la vida. Dios te bendiga, vale. Muchas gracias. Vaya, bendiciones.